tutorial número 16, parte 1, optimización y regla del hospital, texto guía Stewart, cálculo de una variable trascendente temprana, análisis ejemplo 1 de las páginas 326 y 327, ejemplo 2 de las páginas 327 y 328. Análisis del ejemplo 1. Bueno, entonces me dice el paso que tengo que tratar de entender el enunciado. Entonces uno lee varias veces el enunciado y se hace preguntas como se indicaba anteriormente. Un agricultor tiene 2.400 pies de material y quiere construir una barda para cercar un campo rectangular que bordea un río recto, de modo que no se necesita barda a lo largo del río. Aquí está la figura para ilustrarse. Entonces, nuevamente, un agricultor requiere un terreno y él tiene 2.400 pies de material y quiere construir una barda o una cerca, digamos, en nuestro lenguaje, para cercar el campo, un campo rectangular que tiene para sus actividades agrícolas que bordea un río recto. Entonces aquí hay un río recto y él va a cercar, va a hacer un cercamiento rectangular que bordea el río. De modo que no va a necesitar cercar la parte a lo largo del río. No tendría necesidad ahí. ¿Cuáles son las dimensiones que debe tener el campo para encerrar el área más grande? Entonces aquí me están diciendo la variable va a ser el área y yo puedo configurar muchas áreas. La cuestión aquí es cuál de todos los cercamientos que se pueden plantear me va a producir el de mayor área posible. Bien, solución. Para hacer una idea de lo que está sucediendo en este problema, nos dicen aquí en el texto que se van a experimentar algunos casos especiales, es decir, se van a hacer ilustraciones, esquemas. La figura 1, no a escala, naturalmente, muestra tres posibles formas de hacer el cercado de los 2.400 metros de material. Observemos aquí en la figura 1, entonces tenemos que una forma es coger dos lados del rectángulo y decir cada uno tenga una medida de 100 pies, 100 pies y el resto, el otro lado del rectángulo, sea de 2.200 pies. Otra posibilidad, bueno, acuérdese que tiene que darle lado por lado, 100 por 2.200 tiene que dar 220.000 pies cuadrados. Este estaría produciendo esta área, este cercamiento con este material. Acuérdese que no se puede pasar de 2.400 pies de material ni puede desperdiciarlo. Bien, otra configuración que se puede plantear es esta, que un lado mida 1.000 pies y que los otros dos lados midan 700 y 700. Cuando usted multiplica lado por lado, 700 por 1.000, obtiene 700.000 pies cuadrados. Esa es otra posibilidad. Esta área que configura esta ya es un área superior o más grande que esta área, comparándola con esta, pero hay muchas más posibilidades. Ahora, por ejemplo, dos lados pueden medir 1.000 y 1.000 pies cada uno y el otro lado 400. Cuando usted multiplica 1.000 por 400 le da 400.000 pies cuadrados. Y usted puede seguir experimentando, haciendo dibujos para darse cuenta cuál sería la ideal como tal. El que produce, en este caso la ideal es el de mayor área posible, el área más grande. Vemos que cuando intentamos campos más anchos y poco largos, o campos angostos y muy largos, obtenemos áreas relativamente pequeñas. Se puede empezar a hacer ese tipo de pronunciamientos. Parece verosímil que exista alguna configuración intermedia que produzca el área más grande. Entonces parece que queda ahí una incertidumbre en donde yo tendría que tratar de determinarla. De acuerdo con lo dicho, la figura 2 ilustra el caso general. Entonces, para poder hacer el razonamiento, vamos a trabajar de forma general, ya no en casos particulares. Queremos maximizar el área del rectángulo. Aquí está el área del rectángulo. Sea X, entonces aquí empiezan las variables, aquí empieza la simbología. X, si este lado mide X, como se trata de un rectángulo, este debe medir X. Y eso sería
para el largo y el ancho me dicen que es Y. Entonces llaman a Y el ancho. Entonces ya tiene usted esto del rectángulo en pies. Entonces queremos expresar el área. Entonces aparece aquí una fórmula matemática. Área es igual a X por Y. Queremos expresar A en función de una sola letra, de una sola variable. Si se da cuenta, aquí está dependiendo de la letra X y de la letra Y. Entonces usted nada más necesita o que se quede con respecto a X o dejarla con respecto a Y. Para ello utilizamos la información dada de la longitud total de la barda, que es 2400 pies. Entonces se usa la información proporcionada en las condiciones iniciales. Así que, entonces, 2x significa sumar este y sumo y. Cuando yo sumo, ¿qué obtengo? Pues la cantidad total de la barda, que es 2400. Yo no me voy a pasar de ahí. ¿Qué consigo con esta ecuación? Esto viene siendo una ecuación matemática con dos variables. Consigo que una variable se despeje en función de la otra. Por ejemplo, si yo paso el 2x para el otro lado a restar, me queda que y es igual a 2400 menos 2x. Y eso lo voy a cambiar en la fórmula de x. Borremos aquí para que se vea mejor. Entonces eso lo voy a cambiar aquí. Entonces ese y, al ser cambiado por acá, entonces este y lo pone en lugar de la y, lo pone en función de x. Entonces este era el y, entonces ¿qué le queda? A es igual a x que multiplica a 2400 menos 2x. Observe como buen observador, buena observadora, que esto ya no tiene y, ya depende de una sola letra. Es decir, A depende de X, el área depende de una sola variable. Esto es igual a propiedad distributiva 2400x menos 2x al cuadrado. Tenga en cuenta que x es mayor o igual que 0. Tiene sentido porque esto tiene que ser positivo o en su defecto 0. Y x menor o igual que 1200. De lo contrario, A sería menor que 0. Entonces me están diciendo que mi dominio iría desde 0 hasta 1200. De lo contrario, me daría área menor que 0 y eso no tiene sentido. De la función deseamos maximizar, entonces aquí está mi función. X, la longitud de X va a estar entre 0 y 1200 pies. Ahora, ¿qué hago? Aquí es donde aparece la derivada. ¿Por qué aparece la derivada? Porque recuerden que cuando yo derivo, igualo a 0, hallo los puntos críticos y puedo emplear ya sea el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda y se va a determinar exactamente dónde están los valores máximos locales o mínimos locales. Entonces, al derivar esta función, me queda derivada de 2400x, 2400, menos 2x al cuadrado menos 4x. Así que para encontrar los números críticos se iguala a 0. Entonces aquí se iguala a 0 y esta es una ecuación que usted va a resolver. Usted puede hacerla de la siguiente manera. Entonces nuevamente aparece el propósito de todos estos videos tutoriales y es que reforzar la idea que usted cómo debe interpretar los textos. Entonces en este caso usted mire no le muestra nada de esto y usted debe hacer el desarrollo. Usted dice bueno paso este para acá. Aquí esto es 4x, aquí está la variable y ahora paso a dividir lo que multiplica a la x. En ese caso lo que multiplica a la x corresponde a menos 4. Menos y menos da más. 24 o 2400 dividido 4, eso da 600. Este es el valor crítico. Pregunta, ¿es un valor máximo? ¿Es un valor mínimo? Eso es lo que queremos averiguar. Entonces veamos cómo lo hace el libro. El libro cómo determina si es un máximo o un mínimo. Entonces dice, el valor máximo de A debe producirse en este número crítico o en un extremo del intervalo. Ya que A de 0 es igual a 0, bueno, entonces también hacen el análisis de los extremos. Entonces se puede producir o aquí o esto tiene que ver con el teorema mencionado anteriormente y aquí en los extremos o en el valor que se acabó de manejar, desarrollar.
Entonces, ¿qué tenemos? Que ya que el valor de evaluado en 0, a de 0, cambia la x por 0, da 0. Y en 600 hace las operaciones y le da 720.000. ¿Listo? Y ya en 1200 le da 0. Entonces tiene aquí estos valores. El método del intervalo cerrado da el valor máximo cuando cuando A que multiplica 600 es igual a 720.000. Alternativamente podríamos haber observado que si la segunda derivada es igual a menos 4 menor que 0 para toda x, por lo que A es siempre cóncava hacia abajo y el máximo local en x igual a 600 debe ser un máximo absoluto. Así, el campo rectangular debe tener 600 pies de largo y 1200 pies de ancho para satisfacer los requerimientos del problema de optimización. Análisis del ejemplo 2. Se va a fabricar una lata que ha de contener 1 litro de aceite. ¿Listo? Ya se imaginaron una lata con 1 litro de aceite. Encuentre las dimensiones que debe tener la lata de manera que minimicen, aquí está entonces porque este es un problema de optimización, el costo del material para fabricarla. Entonces, ¿qué es lo que quiero encontrar? La minimización de la función de costo del material. Quiere decir que aquí la función objetivo propósito es construir una función de costos de ese material. Eso es lo que persigo ahí como tal. Y una vez construya la función de costos, usando las derivadas, puedo determinar dónde se producen sus valores extremos, máximos o mínimos. Solución propuesta por el texto. Empecemos a mirar cómo empiezan a explicarnos el ejercicio. Dibuje el diagrama como en el de la figura 3. Entonces miren la forma que tiene la lata. Esta es una forma casi que típica en el comercio, ¿verdad? Para las latas de aceite. Ahí está la lata de aceite. Donde R es el radio, aquí está el radio. Entonces vamos remarcando lo que me dicen aquí. R es el radio y H representa la altura. Entonces ya tengo dos letras aquí. Entró en juego H y entró en juego R. Para minimizar el costo del material, entonces cuando hable del costo del material tenemos que hablar del área de la superficie, ¿verdad? Para saber cuánto es el costo de área superficial. Total del cilindro, tapa, entonces miren lo que se hace. Me tocaría es hablar de la superficie, entonces coja como una especie de cortafrío, abra, saque esta parte, entonces aquí ya tiene para calcular el área superficial de esto. Esto incluso lo puede extender y tiene un rectángulo. Y ahí sabe cuántas unidades cuadradas contiene o se determinan ahí. Tiene la tapa superior. Aquí tiene el área de esta figura y aquí tiene el área de esta otra figura que son circunferencias. Entonces, ¿cómo voy a calcular? ¿Cómo se calcula el área? Entonces el área va a ser igual. Bien, aquí me dicen que H, recurrimos al hecho de que el volumen está dado como un litro que tomamos como 1000 centímetros cúbicos, hacen la conversión. Pero antes de eso, entonces yo sumo, ¿a qué es igual el área de toda esta lata? Es igual al área de este círculo. Entonces aquí tengo el área, vamos a llamar aquí área de círculo 1, área de círculo 2 y debo sumarle área del rectángulo. Recuerden que esto se vuelve un rectángulo, área del rectángulo. ¿Cómo es el área de un círculo? Pi por r cuadrado. Entonces miren que sea una oportunidad para recordar cómo mide uno la región contenida ahí. Y pi por r cuadrado. Porque tienen el mismo radio. ¿Cuánto es la suma de esto? La suma de esto es 2 veces pi por el radio al cuadrado. ¿Y cómo calculo el área de un rectángulo? Entonces este lado es el lado de allá arriba, es el diámetro, sería 2 pi r y esto es h. Entonces multiplico 2 pi r por h. El libro acaba de mostrarnos cómo debe construirse la función objetivo a la cual se le va a minimizar, se va a encontrar
cuál es cuál es el valor mínimo, el costo mínimo que se requiere para el material. Bien, decíamos que, ¿qué ocurre? Usted observa cuántas variables indican el valor del área superficial. Para eso, bueno, 2 es una constante, pi es otra constante. Las variables aquí son R y H. Quiere decir que para usted saber el área superficial le tendrían que entregar estos dos datos. Pero en este cálculo específicamente, cálculo diferencial, nada más se trabaja la teoría con respecto a una variable independiente. De ahí que el libro se llame también cálculo de una variable, para que todo eso lo tenga en cuenta. Entonces, ¿usted qué hace? Va a usar la información para dejar en términos de una sola letra, ya sea que la deje A en función de R o ya sea que deje A en función de H. Entonces la información es la del volumen que me dan. Pero entonces el volumen lo pasan de litro, lo pasan a centímetros cúbicos. Y dicen que el área, ¿cuál es el área de usted investiga y el área de un objeto de estos en 3 dimensiones es el área de la base, que es un círculo multiplicado por la altura. Aquí está. Entonces de esta ecuación que usted le dieron la información de 1000, usted va a despejar h. Entonces queda 1000 sobre, pasa el pi r cuadrado a dividir. Sustituyendo esto en la expresión anterior en la que decíamos, ¿qué le va a quedar? Entonces A es igual a 2 pi r cuadrado, esa no tiene problema, más 2 pi r, y aquí es donde voy a poner el valor, o voy a sustituir a que es igual como tal la h, ¿verdad? La h es, ya sabemos que la h es este valor. Bien, entonces, ¿qué le queda? 2 pi r cuadrado, aquí está, más, simplifique, quite una r, multiplique 2 por 1000, 2000, quite pi, y le queda r. Listo, ahí le quedó simplificado o, véalo aquí ya. Usted dice, mire, aquí acabo de crear una función de área, me da el área de este objeto cada vez que yo le indico cuál es su radio. Listo, hasta ahí está ya como la parte fuerte como tal, y ahora vienen los procedimientos aplicando la derivada. Entonces, para encontrar los puntos críticos, saque la derivada. ¿Cuál es la derivada de 2 pi r cuadrado? Eso es 4 pi r menos, esta es la derivada de una división, entonces usted al derivar la división obtiene esto. Entonces, debe revisar derivada la fórmula de división. Y hace la resta. Entonces le queda 4 pi r al cubo menos 2000 sobre r cuadrado. Y aquí factoriza el 4, eso fue lo que hicieron ahí. ¿Cuándo el área se vuelve cero? Cuando esta parte de arriba se vuelve cero. ¿Cuándo? Porque esta es la que hace cero esa área. Cuando esta igualdad se vuelve cero, entonces usted despeja. Entonces pasa el 500 para el otro lado y R es igual a 500 sobre pi. Y en este paso le saca la raíz cuadrada a todo lo del otro lado. Entonces miren que tienen que el radio es igual a esta cantidad, 5000, a raíz cuadrada de 5000 dividido pi. Entonces la derivada es igual a 0 cuando AR cubo es igual a 500, así que el único número crítico es este. Le saca, pasa pi a dividir y le saca la raíz cúbica. Puesto que el dominio de A es 0, infinito, no podemos aplicar el argumento del ejemplo 1 concerniente a los puntos extremos, pero podemos observar que la derivada es menor que 0 cuando r es menor que este valor crítico y es mayor que 0 cuando y es mayor que este valor, por lo tanto es creciente para toda r. De,
Es decreciente para toda R a la izquierda del número crítico y creciente a la derecha. Es decir, que si es decreciente y es creciente, al mirar uno la gráfica que se está configurando, decrece, crece, se está configurando un valor mínimo absoluto. Aquí no ve usted más nada por acá, entonces ya no sería solamente mínimo local, sino mínimo absoluto. Bien, me dice el libro que como otra posibilidad podemos argumentar que el área tiende a infinito conforme R se vuelve pequeño por la derecha. Ya sabemos que 0 elevado a la más es por la derecha. Y que el área tiende a infinito también conforme R se aleja al infinito. De manera que podía haber un valor mínimo del área, el cual tiene que ocurrir en el número crítico. El valor correspondiente a calcular h a este R es, entonces usted sustituye. H es igual a 1000 sobre pi R cuadrado. Pero ¿quién es R? R es la raíz cuadrada de todo esto. Quita la raíz y le va a quedar esto. Y va a dividir. Entonces 501, 502, ahí está. 502. ¿Y aquí qué se hace? Entonces aquí ¿qué tenemos? Este pi, ¿cómo queda aquí? Este pi va a quedar pi, aquí tiene usted pi a la 2 tercios, entonces mire, le toca hacer el cálculo. Aparte, aquí tendría pi a la 2 tercios. ¿Qué pasa si hace la resta? 1 menos 2 tercios, ¿eso cuánto le da? Pi, 3 por 1, 3, menos 2, 1, 1 tercio. Esto es raíz cúbica. Raíz cúbica de pi. ¿Qué es este? Si usted saca y separa, esto es raíz cúbica de 500. Raíz cúbica de 500 sobre raíz cúbica de pi. Como la altura debe ser igual al doble del radio, es decir, el diámetro. Eso fue lo que se manejó ahí. El radio, este es el radio y una vez sustituye aquí, le da 2 veces el radio. Le daría que la altura es igual a eso. Y la altura debe ser igual al doble del radio, es decir, el diámetro. Bien, así se resuelven estos problemas de optimización. Referencia bibliográfica, Stewart Rodríguez, 2012, cálculo de una variable trascendentes tempranas y el tablero que se manejó OpenBoard.